Tony Segarra está considerado como el mejor creativo publicitario español del siglo XX. Creador de anuncios como el de Te gusta conducir, de BMW, Bienvenido a la República Independiente de tu casa, de IKEA, o el de A qué huelen las nubes, de Evax. Durante su carrera ha ganado 39 leones en el Festival de Cannes y más de 100 soles en el Festival de San Sebastián. Ha trabajado en muchas agencias de publicidad, como Viceversa o Contrapunto, y después montó la suya, SCPF, con varios amigos. La dejó en 2017 y decidió fundar Alegre Roca para ganar libertad y poder hacerse un poco más freelance. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás, además de las entrevistas, una selección de los libros y podcasts que he leído y escuchado durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Soy Jon Corasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Vamos a arrancar el episodio con una frase mítica y luego comentamos. Es una cita de principios de 1900 atribuida a John Wanamaker o a Lord Leverhulme, que era el fundador de Unilever. La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. Y el problema es que no sé qué mitad. Es básicamente la idea de que la publicidad es una especulación inexacta, que hay algo intangible o artístico. Siempre he dicho que esa es la maravilla de este oficio y contra lo que tenemos que luchar, porque allí... Es verdad que en la publicidad, en la comunicación en general, está implicada una enorme cantidad de dinero y una enorme cantidad de responsabilidad a veces en el funcionamiento correcto de una compañía o en su prestigio o en su crecimiento o en su salvación a veces, ¿no? Y por tanto hay una necesidad casi imperiosa ahora estábamos hablando de McKinsey, ¿no? Pues de hacerlo más científico todo, ¿no? Y efectivamente la publicidad pues forma parte de esas disciplinas inmensurables, ¿no? En realidad nosotros utilizamos lenguaje fundamentalmente artístico. Y en esa dialéctica entre lo que se debería medir y no se puede medir y lo que funciona pero no se sabe muy bien por qué, andamos todo el día. Y si seguimos, o sea, el señor Wanamaker no tiene respuesta a su pregunta. Y probablemente no lleguemos nunca, ¿no? Ni internet, ni... Espero que no. Es verdad que Internet o lo digital ha dado mucha esperanza al que quiere medir, ¿no? Y bueno, la publicidad de performance pues ha tratado de encontrar una ciencia detrás del... Pero cuanto más medible, cuanto más performance, menos construye emoción, normalmente. Y por tanto, digamos, esa capacidad que tiene la buena comunicación de construir valor, que al final es para lo que sirve, no aparece, digamos, en lo más mensurable. Por tanto, seguimos estando ahí, sí. Siempre habrá cosas que no se pueden medir al final, ¿no? Que a veces un poco lo que tendemos es a que solo lo que mides es lo que es real y hay muchas cosas claro, y medible o explicable hay muy pocas cosas en la realidad, ¿no? Por eso. En la vida. Sí, otra reflexión interesante sobre la publicidad, que esta es de David Ogilvy, porque he leído un libro que además cayó en mis manos un poco casualidad y con la entrevista, y es el libro de Confessions of an Advertising Man. Sí, es uno de los más célebres de la... Sí, que la verdad es que lo citaremos un poquito en la entrevista porque hay frases ahí míticas que yo creo que están muy bien. Y según Ogilvy hay 3 escuelas de pensamiento en la publicidad. Los cínicos, que dicen que un buen anuncio es el que tiene el ok del cliente. La segunda viene de una definición de Raymond Rubicam, que dice que la mejor forma de identificar un gran anuncio es que no solo convence al público, sino que tanto al público como el mundo publicitario lo recuerdan durante mucho tiempo como un trabajo admirable. Y luego Ogilvy, que pertenece a la tercera escuela, dice que sostiene que un buen anuncio es aquel que vende el producto sin llamar la atención sobre sí mismo. Debería centrar la atención en el producto en lugar de decir qué anuncio tan ingenioso, el público debería decir no sabía eso antes, debo probar este producto. ¿Qué es un buen anuncio para ti? Ya, Ogilvy tenía esta propensión McKinseyana a hacer listas y a cerrar las cosas que no se pueden cerrar también. Yo creo que hay muchas más
clasificaciones que esas meras 3 descripciones. Yo creo que un buen anuncio es aquel que o sea, nosotros trabajamos en el difícil arte del marketing y de la venta. Es decir, la publicidad se hace para vender. No hay otro objetivo. Vender, en algunos casos, la mayoría de los casos, cosas tangibles, y en otros casos, ideas o candidatos de un partido político o incluso pues, corrientes de opinión muchas veces, ¿no? Pero al final es vender, trasladarle a la gente una determinada cuestión. Entonces, yo creo que un anuncio bueno es el que hace que eso suceda. Que no te creas que es tan habitual, ¿eh? Es decir, que se nos adjudica un cierto poder omnímodo con esto de manipular a la gente y crear necesidades que no existen, pero la verdad, los números fríos dicen que la mayoría, o sea, 8 de cada 10 lanzamientos de productos nuevos en España fracasan. En general, las campañas en general todas tienen, yo no digo que no funcionen, pero todas tienen sus peros. O sea, no es tan fácil. Pero una buena campaña es aquella que llega a su público, que le hace sentir algo que hace que compre. Si yo le puedo añadir algo a eso, yo preferiría hacer eso, que creo que es lo bueno, con algo que no atente contra la sensibilidad de la gente, que le devuelva alguna cosa, que le regale algo de inteligencia o de sensibilidad o de poesía, si quieres, ¿no? Aunque sea mala, que además de vender, digamos, mejore un poquito el mundo en el que estamos, ¿no? Mínimamente, yo no me refiero a mejorar en el sentido del propósito de todas las marcas hoy, que es como transformar el mundo, sino de introducir un poquito de belleza, ¿no? Si quieres. Sí, al final, claro, y luego está la parte de la marca, ¿no? Al final en la publicidad todo gira alrededor de un intangible que es un poco la marca y que tiene un valor importantísimo para las propias marcas, pero es difícil de medir otra vez, ¿no? El otro día estaba escuchando un podcast súper interesante sobre la historia de Louis Vuitton, de todo el conglomerado, y cómo crearon cosas solo con marcas cuando no había nada detrás, ¿no? Ya se habían, pues las fábricas ya no estaban, pero marcas que estaban realmente consolidadas en la cabeza de la gente, sobre eso construyeron cosas gigantescas, ¿no? También, bueno, ya también está Apple, también están, ¿no?, todas las marcas que se han ido creando. ¿Cómo defines tú una marca? ¿Cómo definirías tú lo que es la marca? Es muy difícil. Mi querido amigo Risto, siempre le cito en estas cosas, porque hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, creo que La publicidad que molesta o... Anoyomics creo que era, algo así. Una especie de método que se inventó a partir de su personaje, yo diría. Y ahí en uno de los capítulos trataba de hacer una definición de marca. Y no sé, creo que hacía como 15 o 20, o sea, recopilaba definiciones. Y es difícil llegar a digamos, una definición concreta precisamente por eso que decimos, porque en realidad hablamos de algo intangible. Ahora bien, yo lo resumo y a mí me sirve tú lo has dicho antes, has hablado de valor. Lo primero que tiene que tener una marca es diferenciar, lo primero que tiene que hacer una marca es diferenciar, o sea, si no existes, y por tanto, lo primero que debería hacer es hacer que sobresalgas de un entorno competitivo y que la gente te reconozca. Y la otra, yo creo que eso es condición necesaria, pero no suficiente, la otra sería que sobre esa diferencia construyas valor. Si consigues eso, yo creo que tienes una marca. Es decir, si consigues ser diferente a los demás, por lo menos los de tu entorno, y añadir una capa intangible que nadie sabe muy bien explicar por qué, pero hace que tu marca sea preferida y, por tanto, seguramente conseguir que por tu marca paguen más, eso sería la capa de valor. Las marcas de lujo, donde se hablas de Louis Vuitton, son seguramente las que mejor construyen esa capa de valor, que en algunos casos llega a 80s y 90s y 70% de margen. Y estamos dispuestos a pagarlo. Eso es algo increíble. Eso. Te escuché hablar el otro día en una entrevista que te escuché que hablabas de corriente de afecto, ¿no? Que era como que la marca es una corriente de afecto que al final te traslada, pues no sé, valores, atributos, cosas que están ahí. Sí. Has hablado de Apple, por ejemplo, los que son muy de Apple le perdonan todo a Apple, ¿no? O sea, hay una especie de casi algo religioso. Es verdad que Jobs construyó una marca casi mesiánica, ¿no? Pero sí, hay como un amor realmente, ¿no? Yo hablo de corriente de afecto por hacer digamos, ¿cómo se llama? Un eufemismo, pero en realidad es amor, ¿no? Sí, muy interesante también la parte de la diferenciación, ¿no? Yo ahí tenía, de haberte escuchado, además, una cosa que me apunté, porque al final tú buscas la diferenciación a través de la creatividad
Yo vengo de un mundo muy del emprendimiento y en el emprendimiento parece que tienes que buscar los nichos, ¿no? Que buscas la diferenciación a través de un segmento pequeño, un nicho, algo que te sirva para, oye, yo empiezo a tener una interacción y luego voy construyendo de manera adyacente a otros nichos, otros grupos de gente, tal, ¿no? Pero yo te escuché decir otra cosa diferente que dije, esto, o sea, tiene sentido y lo hablamos poco, ¿no? Al menos la gente del emprendimiento, que tú defendías como un camino diferente, que ponías el ejemplo, por ejemplo, de un anuncio de cerveza, ¿no? Que a veces hay gente que dice, no, hay que centrarse en algo muy concreto y te centras en la velocidad a la que suben las burbujas en una cerveza, en algo como muy específico, muy técnico, y que en el fondo lo que funciona son las razones más universales, ¿no? En el fondo también funciona ir en abierto, no empeñarte en buscar qué le va a gustar a este segmento, sino ir en abierto y buscar otro modo de decir las cosas para diferenciarte, ¿no? Esa personalidad un poco de la... Claro, en realidad tú no tienes necesidad de diferenciarte porque hay muchos como tú. Es decir, si tú consigues un producto único y diferente por sí mismo, ese nicho del que tú hablas, en realidad no necesitas publicidad. Es decir, si ahora apareciera el coche que funciona con cerveza, pues bastaría que dijera eso, coche que funciona con cerveza y ya está, sería absolutamente diferencial. Lo más probable es que si el coche funcionara bien, al cabo de unos cuantos años, cada vez menos, porque la capacidad de emular tecnológicamente se ha acelerado enormemente, pues habría 10 coches que funcionan con cerveza. Entonces, en ese momento, te haría falta tener una marca, te haría falta ser diferente por alguna cosa distinta a tu mera realidad de producto, ¿no? Por eso, a mí me parece que el producto es fundamental a la hora de construir una marca. Sin producto es difícil construir nada, pero tiene que haber alguna personalidad, diría yo, ¿no? Tiene que haber alguna manera de ser, algún punto de vista sobre las cosas, algún estilo que traslade esa diferenciación y que al mismo tiempo se traslade al producto de modo que el producto también lo exprese, ¿no? En eso Jobs, por ejemplo, era un genio, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me fascinó el ASA, ¿no? Siempre lo cuento, ¿no? El ASA del creo que es el primero después de que vuelve de Next, el iMac, ¿no? Sí, el de colores, ¿no? Ese ASA en realidad era un mensaje que lanzaba él, de decir, oye, sí, yo creo en un ordenador que se traslada, que se nadie lo va a usar. Ya sé que no lo vas a usar, pero te lo pongo aquí porque yo soy diferente en eso. Es decir, yo no soy como IBM, que tiene unos armatostes que están en la mesa, ¿no? Mi diferencia es que yo creo en algo móvil y transportable, ¿no? Entonces, el mismo producto lanzaba, digamos, un punto de vista diferencial sobre lo que quería hacer, incluso si el producto era razonablemente igual a los demás, ¿no? O que sea transparente, o que sea... Entonces, sí, yo creo que no construyes una marca si no tienes un entorno competitivo en el que hay muchos como tú. Si no, ¿para qué quieres una marca? O se construye sola, digamos. Tiene que ver con la edad de oro de la tele también, ¿no? Eso, el momento de la tele, cuando al final pues todos los productos se parecen más o menos, de repente los anuncios son la forma de encontrar el cambio. Claro. Y no solo eso, sino además, si tú quieres realmente hacerte rico y ganar dinero, tienes que ir a donde está la mayoría del consumidor. Y por lo tanto vas a los argumentos genéricos, ¿no? O sea, si vas a una cerveza solamente para celíacos, bueno, pues vas a los celíacos, está bien. Pero si quieres venderle la cerveza a todo el mundo, pues acabarás diciendo lo mismo que dice todo el mundo, porque la razón por la que la gente compramos cerveza es una. Los temas, desde Homero aquí, no han cambiado demasiado, ¿no? Lo que uno le cuenta a la gente. Luego, hay infinitas variaciones de tono, de personalidad, de estilo, de maniera, ¿no? Que dicen los italianos, ¿no? Sí. A mí otro ejemplo de Jobs que me hace gracia también de lo del producto es las presentaciones, ¿no? Que siempre se le pone de ejemplo a Jobs como diciendo, era el tío que mejor presentaba, que mejor hacía keynotes del mundo, tal. Y dices, pues claro, pues tenía un producto que era increíble. Ahora mismo le miras a Tim Cook y si analizas Tim Cook, hace exactamente las presentaciones igual que Steve Jobs, pero son un coñazo. Porque al final, claro, el producto no es como cuando te presentan el primer iPhone, ¿no? Entonces hay un poco de eso también en la parte del producto. Yo siempre me da esa sensación de decir, bueno, era bueno, pero... Hay eso, probablemente, pero también, hombre, yo no sé si el iPhone 15 no es un producto diferencial. Yo creo que es un producto diferencial y superior. Creo que Tim Cook es un tipo aburrido. Ya sí, en general. Que te explique un chiste chiquito de calzado, que te lo explique yo, tiene una diferencia, ¿no? Quería preguntarte también, porque hay un tema interesante que es el tema de la vocación, ¿no? Que una de las cosas más difíciles de encontrar en la vida es la vocación. Bueno, yo tengo 42 y sigo en ello, o sea que... Y hay gente que tiene claro, pues desde los 10 años ya tiene claro lo que va a hacer, se enfoca, es capaz de hacer eso, ¿no? Pero lo normal al final es construirte, pues no sé, inventarte un personaje o inventarte algo, ir probando hasta que, si tienes suerte, con el tiempo aparece el de verdad, ¿no?
Y tú querías ser escritor, ¿no? Tu origen, Sí, tú eras ser escritor. sí. Me construí una vocación, ¿eh? No era, realmente nunca lo quise ser. Y estudiaste filología, ¿no? Y Sí. estaba esta anécdota que cuentas de que un día haciendo la cama con tu mujer, Sí. que además te quejabas de que con la publicidad no tenías tiempo para escribir y que tu mujer te dijo algo así como, ¿qué te parece si vamos a vivir con mi madre? Así nos ahorraremos el alquiler y podrás dedicarte a escribir de lleno. Y te dio tanto vértigo, ¿no? Que al final de el enfrentarte como a esa supuesta vocación, pero dices, pues es que igual no era real, ¿no? Y te diste cuenta que la publicidad era la vocación real y ya casi al día siguiente que fuiste, ¿no?, a la agencia dijiste, tío, sí, soy feliz con esto. Es literalmente así, sí. Ocurrió así. ¿Y qué recomendarías tú a la gente que le cuesta encontrar la vocación? ¿Qué herramientas, qué cosas pueden ser importantes? Ya, yo tengo la sensación de que la sacralizamos. Ahora estoy un poco obsesionado con esa idea de que es curioso que una generación como la nuestra o una cultura, una civilización como la nuestra que presume de laica y que presume de haberse sacudido, digamos, la superstición de las religiones y construye constantemente, sacraliza constantemente cosas, ¿no? Me hace gracia, por ejemplo, el vino o el libro, ¿no? Que son de pronto son artefactos, digamos, de placer, de puro hedonismo y demás, se han convertido en una especie de cosas sagradas que no se pueden tocar. Y yo creo que con la vocación pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hemos explicado que es una cosa muy poco común, solo de elegidos, que no la busques. Y al contrario, le hemos contado a la gente que para medrar en la vida y para tener una vida razonable y poder ganar dinero, pues tiene que trabajar en cosas que te comporten un sueldo justo. Y lo de las salidas, ¿no? Es decir, oye, yo creo que ambas cosas, la sacralización y la búsqueda, digamos, del utilitario, te apartan de la búsqueda de aquello que a ti te surge de un modo más natural. También eso, yo me di cuenta en una charla con Fernando Adrià que hablamos de esta vocación y estábamos explicándolo y de pronto un chaval que estaba ante el público nos preguntó, entonces lo que queréis decir es que la vocación es algo que te parece, que te resulta fácil. Y le dijo, pues exactamente, y seguramente por eso no la ves. Seguramente por eso, o sea, hay gente que de pronto te dice, mi sobrino, me acuerdo que le gustaba mucho cocinar, pero nunca había pensado que eso era un oficio. A mí me gusta cocinar ya, pero es que puedes vivir de cocinar. Hombre, no, pero eso no es serio, ¿no? Yo tengo que ser abogado, ¿no? No, pues ser cocinar. Entonces yo creo que hay eso, sacralización. O sea, no hay una búsqueda de la vocación. Yo creo que eso sería una transformación a hacer en los métodos educativos, tratar de que la gente se encuentre a gusto haciendo lo que hace. Fundamentalmente, no tanto por un tema de felicidad, que también, o sea, felicidad y de salud mental, te diría yo, ahora que está tan de moda, sino por un tema de competitividad. Es decir, vas a ser mejor en el mercado haciendo algo que te gusta hacer y que a lo que le vas a dedicar horas, le vas a dedicar estudios, seguramente. Yo he pasado la vida estudiando, por ejemplo, publicidad. Me paso toda la vida leyendo artículos, viendo anuncios de otros. No he dejado de estudiar publicidad. ¿Por qué? Porque no me parece que esté estudiando. O sea, me lo paso bomba. Pero los domingos me dedico a ver anuncios americanos. Porque me gusta, porque me paso mejor haciendo eso que viendo una serie de Netflix. Entonces, si consigues encontrar eso lo que te resulta fácil, que te resulta natural, aunque no tenga salidas, probablemente... Mira, el otro día encontré un personaje, es una historia bonita que creo que ilustra. Es un chaval, un cocinero, que piensa que... En realidad él es panadero. Pero bueno, como panadero es una cosa muy así, muy sencilla, tal, se pone a trabajar en cocinas, tal, y ahí descubre que efectivamente lo que le gusta es ser panadero. Entonces estudia en serio panadería, tal. Entonces se quiere poner a trabajar de panadero, se pone a trabajar de panadero y se da cuenta que el panadero es una especie de ser absurdo que vive que trabaja en un sótano cuando todo el mundo duerme. Es una especie de vampiro y dice, no, yo quiero ser panadero, pero no quiero llevar esta vida de mierda. Entonces, ¿qué hago? No? Pues voy a ser panadero, me voy a levantar a las 7 de la mañana, tampoco quiero ser un vago, pero voy a hacer el pan por la mañana y lo venderé por la tarde. Pero claro, estoy en una condición de desventaja absoluta con respecto a todas las demás panaderías. Y entonces el tío llega a la conclusión de, ¿qué tengo que hacer para llevar esta vida? Pues tengo que hacer un pan cojonudo. Tengo que hacer un pan que la gente espere hasta la tarde. Y es lo que ha hecho. O sea, tiene una panadería artesana en un pueblo de Mallorca que se llama Sineu, que se llama Saera. Y el tío ha conseguido pues, que los restaurantes le vayan a buscar, que la gente de Palma haga 40 minutos de trayecto para ir a buscar pan. Y es una historia claramente de vocación. Es decir, yo soy panadero, no solo de vocación, sino además quiero vivir en mi vocación a gusto. Quiero ser panadero feliz.
Por lo tanto, voy a trabajar cuando toca, como las personas normales, no están en un sótano, trabajan en la planta con luz de día. Y a cambio, ¿qué ha tenido que hacer? Pues ser el mejor en lo que hace, o ser uno de los mejores. Pues eso es un poco, yo creo que es un poco la historia de por dónde deberíamos ir, ¿no? No, es una buena recomendación, ¿no? El de buscar un poco qué es lo que se te da fácil, porque es verdad que generalmente no lo detectamos nosotros. No es nada fácil buscarlo, tienes que apoyarte en gente que te lo diga, tienes que, no sé, entender cosas que pasan alrededor, pero tienes que estar muy atento a señales que no son obvias, ¿no? Porque, sí, eso me ha pasado alguna vez, ¿eh? En mi caso, es decir, revelarle a la gente su vocación. Yo recuerdo una chica que vino a vernos y que supuestamente quería entrar en la agencia como creativa. Entonces la atendimos dos, el Rafa Montilla, que era el director de producción, director creativo, pero muy especializado en televisión, y yo, y le vimos y ella se pasó una hora contándonos su portafolio, pero hablaba de cine. Toda la hora hablaba de cine. Y ya cuando acabó le dijimos, mira, tu portafolio no está mal, pero tampoco nos parece fascinante. Ahora, a ti lo que te gusta, no sé si te has dado cuenta, pero lo que te gusta es el cine. O sea, tú eres una cineasta, no es que estás obsesionada. Y la chica nos dijo, ¿de verdad? Pues le convenció, se dedicó al cine y ahora es una famosa cineasta peruana. O sea que sí que es verdad lo que dices, que probablemente por eso, porque es fácil, porque no le das importancia, porque te lo han quitado de la cabeza, por lo que sea, cuesta encontrar qué tengo yo de... Sí, es muy difícil valorar algo que tú mismo no valoras, no te cuesta o no. Es verdad que también eso es un poco la cultura esa del esfuerzo, ¿no? Como de que hay que esforzarse, hay que competir, hay que estar como pasándolo mal para que tenga valor, ¿no? Claro, que es verdad lo de esforzarse y competir, pero no lo de pasarlo mal. Claro, hay un equilibrio ahí, ¿no? Hay algo... Si lo pasas mal, algo va mal. O sea, y efectivamente, incluso aunque trabajes en tu vocación, hay días que lo pasas mal, pero hombre, deberías tener ganas de ir a trabajar y deberías tener ganas de trabajar mucho. Pues hoy quería seguir un poco por el proceso creativo, pero el de construir publicidad, un anuncio, ¿no? Desde el briefing al concepto, la ejecución. ¿Cómo es el proceso y cuáles son las partes para ti, los momentos más críticos? ¿Dónde va esto? La verdad es que estás utilizando palabras muy bien elegidas, porque has hablado antes, cuando hablabas de marca, hablabas de valor, que me parece clave, y ahora hablas de proceso creativo y hablas de construir. Y no es tan, supongo que porque eres arquitecto, pero no es tan habitual en mis colegas hablar de construir. Yo sí creo que el proceso creativo es un proceso de construcción. El proceso creativo continuado, es decir, cuando trabajas durante un tiempo para una marca, lo que estás tratando es de construir algo. Yo a veces, con mucha frecuencia, utilizo la metáfora arquitectónica porque me parece que es muy útil para explicar esto. O sea, la mayoría de mis colegas o la mayoría de las agencias, o por una cuestión de fragmentación o incluso hasta de búsqueda del brillo personal, lo que hacen es como si tú tuvieras un solar y fueras colocando ladrillos en random, en situaciones, y que al final, al cabo de 14 ladrillos, digas, bueno, ¿estás siguiendo algún plano? ¿Estás construyendo algo? O sea, esos ladrillos van a formar algo. No, me han dicho que ponga ladrillos en este solar y pongo ladrillos en este solar. No tenía ninguna idea de construir nada. Vale, pues entonces no sé para qué los pones. O sea, yo siento que cada pieza de comunicación de una marca es un ladrillo que construye algo más grande, construye una catedral, construye un edificio, construye una escuela, construye algo, ¿no? Y hay que definir previamente qué quiero construir. Luego el tiempo, como supongo que pasan las obras, a veces afecta, ¿no? Y de pronto, pues, oye, pensábamos que había que ponerlo así, pero hay que girarlo un poco porque el viento viene por allá, o lo que sea, o porque el albañil que he encontrado es un desastre y no lo sabe poner y hay que hacerlo todo de carpintería metálica. Te vas adaptando, pero sabes lo que quieres construir. Yo, sin saber lo que quiero construir, es que directamente no puedo trabajar, soy un inútil. O sea, si no hay un concepto previo y una estrategia previa, ¿cómo trabajo? Es que no lo sé. Y ahí hay un concepto muy interesante que para el proceso creativo a mí me sirve mucho, que es el de construirme mis límites. Porque sin límites me resulta muy difícil pensar. Sí, las restricciones, ¿no? Claro, son tan necesarias. El límite crea, ¿no? El triángulo al final son tres líneas cerradas y eso es lo que crea la forma. Y si no, o sea, a mí que me digan eso, a veces me ha pasado, que un cliente dice, no, tú, lo que quieras. Haz un anuncio de premio. No, pues la verdad es que no sé por dónde empezar. Claro, no es cosa de libertad, ¿no? No es cosa de quitar todos los constraints. Desde luego mi trabajo no. O sea, yo entiendo que el arte, entendido como se ha entendido después del romanticismo, pues como la expresión, la voz personal de un ser atormentado o no que expresa su visión del mundo, pues vale. Pues a lo mejor ahí la libertad es muy importante. Yo trabajo por encargo,
como ha trabajado casi siempre los artesanos y los artistas en toda la historia, y sin ese encargo no sé qué hacer, francamente. Sí, no, la arquitectura es lo mismo. Al final necesitas esos límites, ¿no? Necesitas el contexto, necesitas... No sé si te he contestado a la Sí, pregunta del sí, sí, proceso sí, creativo, sí. pero pues, Sí, al final era entender qué piezas crees que son más interesantes o más importantes, ¿no? Aquí también lo que hablábamos antes, un poco lo de pensar haciendo, ¿no? Lo importante que es el concepto y saber qué es lo que vas a construir, pero el ser capaz de crear mientras construyes, que a veces eso me viene mucho también de la parte de arquitectura y de las startups, ¿no? De montar, que dices, es que no sabes lo que estás haciendo, tienes que pensar una estrategia previa, que es muy importante pensarla, tener una idea, un concepto, pero luego hay que saber estar constantemente desde las trincheras, volviendo a ser creativo, volviendo a pensar la estrategia, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, historias de pelis o de pelis míticas que entiendes la intrahistoria o te lees qué pasó durante el rodaje, y claro, no tiene nada que ver lo que pasa, y resulta que las partes más míticas de la película resulta que eran pues algo que había pasado, que se habían quedado sin no sé qué escenario, no sé qué tal. Resulta que ahí es donde surgía también parte de la magia, ¿no? eso es verdad. O sea, yo te reconozco o sea, y es una cosa que, por ejemplo, en publicidad no se siente así. Es decir, en publicidad se siente que la agencia tiene una idea, o sea, un equipo creativo tiene una idea y y con eso redacta un guión, digamos, y luego viene el proceso de producción, que normalmente ahora es muy variado y antes era hacer un spot, básicamente, ¿no? Era hacer una pequeña peliculita de 30 segundos, de un minuto. Entonces, a eso se le llama proceso de producción. Y nunca se entendió que eso formaba parte del proceso creativo. O no se entendió de una manera muy literal. A mí me parece que ese es realmente el proceso creativo. O sea, el proceso previo es un proceso, si quieres llamarlo estratégico. Es verdad que creatividad es una cuestión muy amplia, pero donde realmente te enfrentas a la realidad de los problemas y donde los tienes que resolver y donde tienes que, por ejemplo, decidir, no, va una voz en off, ya, pero la voz en off de un señor mayor, de una mujer, de un niño, con qué entonación, es un extranjero que habla con el idioma, es un tartamudo. Empiezas a hacerte las preguntas. Te puede sorprender a alguien. Relevantes, increíbles, ¿no? Y luego hay otra cosa que tiene que ver, o sea, en mi oficio, que yo creo que es una cosa muy rara, es como si en arquitectura, de pronto, todos los planos se hubieran tenido que resolver con casas de madera. Entonces, nosotros teníamos carpinterías. Entonces, durante muchísimos años, digamos, la estrategia y la ejecución estaban muy unidas, porque bueno, pues hago una casa, más o menos siempre igual, y la resuelvo con mis carpinteros, que son muy buenos, y hago casa de madera. De pronto nos dicen, no, se pueden hacer casas de madera, de vidrio, de hierro, de barro, de lo que sea, con impresoras 3D. Hay infinitas maneras de hacer tal. Entonces, adquiere una importancia desmedida la estrategia, el plano, la arquitectura. Y eso es un poco a lo que, o sea, en este momento de mi vida yo he tenido que tomar la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo spots, que es donde yo expresaba, digamos, la estrategia del concepto antes, que esas casas de madera, o me pongo en el proceso anterior y lo que hago son planos y que luego ya veremos quién los construye, ¿no? Ya decidiremos quién los construye. Pues, digamos, ahora soy más arquitecto que antes, digamos, hago más planos que antes, ¿no? ¿Y cuánto de importante? Porque otro ángulo interesante es el de escuchar a la gente, no escuchar el tema de los focus groups, los prototipos, probándolos y tal, porque ahí hay un punto, volviendo un poco a la medición, ¿no? Hay un punto que es muy interesante, escuchar a la gente y ver y poner los prototipos en manos de la gente, ver cómo interactúan, ver cómo tal, pero también hay un punto de que la ignorancia también es un valor a la hora de enfrentarse a las cosas, ¿no? De decir, tener una idea que es que a lo mejor si ves a alguien, pues un poco Steve Jobs otra vez, ¿no? Pues Steve Jobs al final hacía lo que él creía que tenía sentido y bueno, luego sí que probaban las cosas, pero que las ideas iniciales no tendían a probar tanto, ¿no? Nosotros hemos acuñado un proceso en nuestro... No somos muy metódicos, no tenemos una mini consultora, pero en realidad es una consultora fundamentalmente intuitiva. Pero sí hemos encontrado algo que se parece a un método que tiene que ver con eso. Es decir, yo a lo largo de mi carrera me he ido dando cuenta progresivamente de que cuanto menos sé de una marca, tengo una capacidad de aproximarme a sus problemas cuanto más lejana mejor, porque tengo mejor perspectiva, tengo más eso que ahora llamamos visión holística o visión global, como lo quieras llamar. Entonces, esa ignorancia de los detalles me permite aconsejarles mejor o tener por lo menos una visión de una frescura que no voy a seguir teniendo a medida que me vaya aproximando. Entonces, ahora a los clientes siempre les decimos, mira, vamos a hacer una cosa que un día le dijimos a un cliente, te vamos a hacer una reflexión imprudente, ya se ha quedado
se ha quedado el nombre como eso y hacemos reflexiones imprudentes, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver con, déjame empezar a pensar de ti desde lejos, sin conocerte mucho. Es decir, me has contado 4 cosas, ya me acercaré a tus tiendas o algo, miraré un poco en internet y con eso te cuento. Suele haber errores de bulto en la aproximación, pero también hay intuiciones que no se vuelven a producir a lo largo que avanza el proceso, ¿no? Así que sí me parece que como antes decíamos los límites, la ignorancia también es muy fértil, ¿no? Oye, y otra cosa interesante del proceso creativo es el tema equipos, individuos. Hay una cita del libro de Ogilvy que, bueno, es del 63 el libro, pero yo creo que encaja, que dice: hoy en día está de moda pretender que ningún individuo en particular es responsable de una campaña publicitaria exitosa. Este énfasis en el trabajo en equipo es una tontería, una conspiración de la mayoría mediocre. Ningún anuncio, ningún comercial y ninguna imagen puede ser creados por un comité. ¿Crees que la chispa o esa magia tiene que nacer del individuo o hay también creatividad en equipo? Hay creatividad en equipo. O sea, yo no he trabajado jamás en esta profesión solo. Incluso cuando tienes una de esas ideas que se te ocurre en la ducha a ti y la escribes y luego hay un momento en que hay que corporeizarla, la comentas con alguien y ese alguien te da algún punto de vista. El momento como decíamos, el momento de producción. O sea, una pieza que tú solo puedas acabar es prácticamente imposible. O sea, por tanto, siempre hay equipo y es más, normalmente hay equipos muy numerosos, bastante numerosos. Por tanto, no estoy de acuerdo en que las ideas sean de alguien. Yo creo que la paternidad es, digamos, coral. Y me parece bien que sea así. Además, yo creo que uno de los grandes problemas de la publicidad es esta obsesión por la paternidad. Desde al final, todo el mundo es padre de todas las ideas. Es una cosa tremenda. Lo que sí creo es en los liderazgos de equipos. Es decir, no es lo mismo que pongas a un director creativo a dirigir un equipo que a otro. Lo mismo que supongo que no es lo mismo en orquesta o un director de cine. Entonces, y el director creativo no es una persona que tenga que tener ideas. Es una persona que tiene que verlas y que tiene que ser capaz de encajar elegirlas bien, combinarlas. Es decir, hay una serie de elementos por ahí flotando. El director creativo es capaz de encajar lo que ha dicho con lo que dijo el otro, con lo que hace bien y con alguien que nos va a ayudar de fuera tal, y todos esos elementos al final conforman algo que tiene sentido y que es lo que estabas buscando, ¿no? Entonces sí creo en los liderazgos de los procesos. No creo en los procesos de comité o asamblearios, porque eso efectivamente te lleva al desastre, pero tampoco creo en Claro, necesitas gente que empiece. Sí, estamos hablando de eso, es decir, necesitas a alguien que traiga algo, pues sí, seguramente está bien tener gente que tiene buenos chispazos, ¿no? Pero eso luego se va a poner en común. Hay un tema que me fascina y tiene mucho que ver con la creatividad. Es esa idea de que en nuestra cabeza están pasando muchísimas cosas de las que en realidad no somos conscientes. Nuestro inconsciente es mucho más grande y prolífico, pero tenemos un acceso muy limitado a él. Leo directamente otro texto de David Ogilvy. El proceso creativo requiere más que la razón. La mayoría del pensamiento original ni siquiera es verbal. Requiere una experimentación titubeante con ideas guiada por corazonadas intuitivas e inspirada por el inconsciente. Soy casi incapaz de pensamiento lógico, pero he desarrollado técnicas para mantener abierta la línea telefónica a mi inconsciente, en caso de que ese desordenado repositorio tenga algo que decirme. Escucho mucha música, tengo una buena relación con John Barleycorn, que básicamente es el whisky, esto es una anotación mía. Tomo largos baños calientes, hago jardinería, me retiro entre los Amish, observo aves, doy largos paseos por el campo y tomo vacaciones frecuentes para que mi cerebro pueda descansar. Mientras estoy ocupado haciendo nada, recibo un flujo constante de telegramas de mi inconsciente. Y estos se convierten en la materia prima para mis anuncios. Si lo analizas, está hablando de la inspiración, de las musas, es decir, siempre se ha entendido el proceso creativo como algo que te viene dado, ¿no? O sea, hay muchos escritores y muchos artistas que han hablado de esa sensación, por ejemplo, de estar escribiendo al dictado de algo. Es decir, sí que es verdad que hay una cierta relación con algo que está o dentro o fuera de ti, pero que va ordenando de algún modo tus pensamientos. Una vez leyendo un neurocientífico, creo que era el programa del Punset, me parece. O sea, mítico Punset. Programa, sí. Redes se llamaba, ¿no? Redes. Que hablaba de que nuestro cerebro está diseñado, es un cerebro especializado, está diseñado para concentrarse y que
esa concentración es necesaria, pero solo cuando te apartas, digamos, lo suficientemente, y volvería a ser la ignorancia, ¿no?, del problema, es cuando las cosas se ordenan. Entonces, de pronto, ese eureka tiene que ver con que has estado trabajando has metido mucho cosas. En un proceso, has metido cosas y de pronto se han ordenado en un instante que a ti te ha parecido una inspiración o una... Bueno, tampoco sabemos cómo funciona el cerebro, pero podría ser una Sí, lo del cerebro. Yo lo que hago, efectivamente, primero, los publicistas somos curiosos patológicos. Es decir, trabajamos, yo creo que somos todos un TDAH, nos gustan muchas cosas, somos incapaces de profundizar en nada, somos profundamente superficiales, si lo quieres decir así, y vamos rascando todo, porque en cualquier lado, en cualquier parte puede haber un anuncio, ¿no? Puede haber una observación que diga, mira, es esto, ¿no? Y por tanto, lo que trato de hacer es, hay una parte del trabajo que tengo que hacer, que es tratar de encontrar qué estamos haciendo, y es un trabajo de destilación, un trabajo duro, que a mí me gusta mucho, pero luego eso debe encontrar un lugar o un momento en el que ordenarse. Y para eso lo que es bueno, pues es ir al cine, pasear, todo lo que ha contado Gilby y más. Es decir, escaparte un poco del proceso de concentración. A mí las duchas me sirven mucho. La mañana y la ducha es un territorio muy fértil. De pronto noto que las cosas se ordenan, sí. O sea, me sorprende la facilidad con la que veo algo que la noche anterior me parecía impenetrable, ¿no? Sí, el otro día leí una cosa muy friki. Esto no sabía si leerlo o no, pero es que es un libro que es sobre consciencia, espiritualidad. Es un tío que se llama Sam Harris, que es un neurocientífico. El libro se llama Waking Up. Y él menciona como una especie de investigación sobre un procedimiento que se llama callosotomía, que es la separación quirúrgica de hemisferio izquierdo y derecho. Entonces, que a veces se hace para tratar epilepsias muy graves. Y entonces es como que te cortan la conexión de un hemisferio con el otro, ¿no? Entonces es como que después de esa operación la persona parece que funciona con normalidad, pero hay pruebas como que revelan que los dos hemisferios funcionan de manera autónoma, como si hubiese dos núcleos de consciencia, como si hubiese dos cosas, ¿no? Entonces hay un experimento que es, a ver si digo bien qué ojo es, pero es que es como que se le muestra al ojo derecho una imagen. Entonces esto se conecta con el hemisferio izquierdo solo. Entonces el izquierdo no es donde está el habla está en el derecho. Entonces el izquierdo puede elegir, con una carta, elegir lo que ha visto con el ojo, ¿no? Pero cuando le preguntas hablando, la interpretación del hemisferio derecho, que es el que habla, dice que no sabe por qué ha elegido esa carta y que cree que es porque la primera que le ha venido a la cabeza. Entonces es curioso porque al final dices, coño, hay un momento ahí que cortas esa conexión y resulta que hay como dos centros de consciencia, ¿no? Como que están en dos partes. Y nada, es una cosa curiosa, ¿no? Me hacía gracia esto que dices porque oí un podcast con un tipo, un neurocientífico también, un científico del cerebro, que hablaba de que buscaban a estos enfermos de epilepsia porque cuando les operan, primero les tienen monitorizados porque tienen que entender qué hemisferio, de dónde proceden los ataques, creo, ¿no? Entonces, primero tienen que estar seguros de cuál operan, ¿no? Entonces, para eso, durante un tiempo, les tienen constantemente conectados. Y es el momento de hacer experimentos de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando hay algún paciente así, avisan a los neurocientíficos y digan, mira, tengo un paciente al que le puedes hacer preguntas. Y había descubierto, ahora no recuerdo muy bien cómo era la cosa, pero había descubierto una neurona que le llamaba Jennifer Aniston porque el experimento era con una foto con fotos de famosos, y entonces de pronto cuando apareció la Jennifer Aniston provocó una reacción que luego el tío se puso a investigar de qué significaba. No sé si me vas a hacer la pregunta o no, pero cuando hablamos de inteligencia artificial me deprime mucho me parece, digamos, forma parte de esa arrogancia fundamental del ser humano, ¿no? Como cuando decimos que hemos de salvar el planeta. Al planeta le importamos muy poco. En todo caso, nos tenemos que salvar nosotros. Pero el planeta, digamos, lo destruiremos y el planeta seguirá. Nadie tiene que salvar el planeta. Y, digamos, al final la arrogancia nos hace pensar que entendemos cómo funciona el cerebro y entonces que estamos creando un cerebro parecido al nuestro cuando en realidad no tenemos la menor idea de cómo puede funcionar esto. Y yo creo que al contrario, yo creo que la inteligencia artificial nos va a servir en algún momento para valorar nuestro cerebro por encima de eso, porque no lo vamos a reproducir en absoluto, ¿no?
Sí, sí, está claro. Pues justo íbamos ahora a después. Bueno, empiezo por después de la tele y con internet, ¿no? Que al final, bueno, la tele era una audiencia muy grande ya convocada en el sofá de casa, ¿no? Y llega internet y al final genera una fragmentación enorme de la audiencia, ¿no? Y que eso implica muchas cosas, pues lo de la segmentación que hemos hablado, la personalización, la ilusión de poder medir todo. Y luego un cambio que te oí decir que era como importante a la hora de escribir, ¿no? Que al final piensas más en lo que el grupo al que te diriges quiere escuchar, ¿no? Porque no tienes la audiencia convocada, necesitas como atraerlos más, ¿no? Y esto impacta en la profundidad, que a veces tú sueles decir que Internet es muy ancho y muy largo, pero poco profundo, y probablemente tenga que ver un poco con esto. Y bueno, y esto además claramente favorece la polarización, ¿no? Que la gente, claro, si está todo el mundo tratando de decirle a la gente lo que quiere escuchar, pues va a polarizarse cada vez más, ¿no? Y Bueno, o eso, o que antes digamos, la herramienta nos permitía construir visiones del mundo más unívocas, ¿no? El hecho de que no tengamos, o sea, que nos comían el coco. No, totalmente, claro. Entonces, manipulaban más fácil, todo, ¿no? Claro, o sea, a mí cuando ahora la prensa se queja o la televisión se queja de que no, es que Facebook manipula, perdón, manipulabas tú. Sí, ahora intenta manipular a una parte de la población, pero antes tú manipulabas a todo el mundo. Entonces, seguramente antes no había tanta polarización porque todos comprábamos la misma idea de una manera más natural, ¿no? Ya no compramos la misma, compramos varias. Y ahora con Internet y con todo esto que estábamos hablando, ¿qué ha cambiado algo en cómo son los anuncios? ¿Qué es un anuncio para ti ahora? Igual es un poco abierto así la pregunta. Sí, ha cambiado todo, claro. Ha cambiado fundamentalmente lo que estábamos hablando, es decir, ha cambiado la audiencia. Es decir, hemos pasado de tener una audiencia masiva y convocada y que nos escuchaba lo quisiera o no, a lo normal, que es tener que hacer un esfuerzo para que te escuchen y ir allí donde está la gente y decirles, oye, que lo que había antes de la televisión, digamos, ¿no? Y eso lo cambia todo, claro, porque nosotros lo que intentamos es ponernos en contacto con audiencias. Por lo tanto, ahora, pues lo que estabas diciendo, que suelo repetir, pues tienes que tener en cuenta lo que la audiencia quiere escuchar, qué de eso que quiere escuchar la audiencia coincide con lo que tú le tienes que contar y, por tanto, digamos, añadirle interés a tu mensaje o comarca. Antes daba igual que lo que dijéramos tuviera interés o no, lo iban a escuchar igual, porque teníamos un megáfono muy grande, ¿no? Que todo el mundo escuchaba. Tratar de seleccionar, que es una cosa que las marcas y las compañías en general y los humanos no estamos acostumbrados a hacer, es decir, renunciar a muchas cosas. Es decir, uno de los grandes problemas de mi trabajo es convencer a los clientes de que no lo pueden decir todo, de que la comunicación da para lanzar un mensaje, entonces que hay que priorizar y hay que seleccionar y hay que analizar previamente. Lo ha cambiado todo, el aprender nuevos lenguajes, porque antes, digamos, la tele, digamos, provocaba la construcción de un lenguaje más o menos homogéneo. Ahora no es lo mismo hablar en TikTok que hablar en el metro, que hablar en una revista, que hablar en una radio. Y hubo un momento en que digamos, lo que decías en la televisión lo gobernaba todo. Es decir, a partir de ahí se construía todo el resto de los mensajes. Hoy no funciona así. Entonces, ha cambiado mucho. Y ya el siguiente paso, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya el colmo de la fragmentación, ¿no? Antes, pues a lo mejor en la tele buscabas que la marca estuviese en la cabeza de la gente, ¿no? En ese inconsciente, luego en el móvil, pues que esté en el móvil, ¿no? Porque se va como trasladando, y ahora la inteligencia artificial pues ya es como, bueno, pues no sabes ni cómo llegar ahí o cómo va a poder estar la publi ahí, ¿no? No sé si... ¿Cómo ves ese camino hacia la inteligencia artificial en la publi? Es difícil verlo, yo tampoco soy... Como decía Arzuaga, el futuro es muy difícil de... Casi nunca acertamos, ¿no? Él siempre pone el ejemplo de Blade Runner, ¿no? Dice, hostia, mira que lo hicieron bien y no pillaron el móvil, ¿no? Las llamaban desde cabinas con teléfonos fijos, ¿no? No se les ocurrió el móvil, ¿no? Pero yo tengo la sensación, por lo menos en nuestro oficio, de que la inteligencia artificial es una herramienta, otra herramienta más, poderosísima, extraordinaria, y que alguien la tiene que utilizar, que tendremos que aprender a utilizarla. Ahora, es fundamental, por ejemplo, hacer las preguntas correctas, que es una cosa que me parece... No, es clave, sí, me parece interesante. Y a mí me parece que en lo que conozco hasta ahora es una herramienta que elimina bastante el trabajo pesado, sucio y esclavista de la publicidad. Es decir, hacer textos que no le importan a nadie. Entonces, bueno, es verdad que mucha gente vive de eso, sí, es verdad que hay gente que perderá su trabajo, es muy posible. Pero aparecen nuevos y aparecen nuevas posibilidades. Y a mí lo que me interesa más es la idea de confrontarla frente a la inteligencia humana, ¿no? Yo creo que... El otro día leía a alguien que decía que no se había contemplado la inteligencia artificial como una disciplina de humanidades que reflexiona
sobre cómo es el cerebro y que hace que nos ayudará. Yo creo que está bien. Es como una especie, como construir una metáfora real de lo que hacemos y ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Se me escapan los riesgos, ¿no? De los que habla la gente. Es más difícil. Seguro que los hay, como los ha habido en todo, ¿no? Como ahora estamos con Oppenheimer, pues también ahí había bien y mal, ¿no? Virtud y... Sí, toda la tecnología tiene su lado oscuro, ¿no? Su lado oscuro. Y luego es curioso, el otro día hablando con un amigo que está trabajando, creando un equipo para empezar a desarrollar desde la inteligencia artificial de ChatGPT, pero construyendo sobre eso, y que es muy difícil elegir quiénes son las personas ahora que tienen que trabajar en eso, porque dices, bueno, es alguien que programa, pero un programador al final no deja de tener como un rollo muy determinista. O sea, un programador le dice, oye, cuando pase esto, que hagas esto. Pero la inteligencia artificial no siempre hace lo mismo. Entonces, tienes que entrar dentro de las probabilidades, ¿no? Y tienes que entrar con el que, oye, en el 90% de las veces hará esto, pero yo no sé si lo va a hacer en el 100%, y ahí hay un salto bastante importante, ¿no? Yo tengo un sueño húmedo que es que va a permitir trabajar a gente que viene de las humanidades. Es que yo creo que hay algo de eso de que el que pueda hacerle preguntas y trabajar, porque al final no dejas de tener que escribirle para que la inteligencia artificial sea capaz de hacer lo que tú quieres, pero le tienes que escribir con preguntas, con definiciones de cosas, o sea, es un diálogo luego, que lo interesante al final es el diálogo ese que tienes. Entonces, no sé, hay algo ahí de que yo creo que, no sé, los equipos que trabajan sobre inteligencia artificial ya van a ser otro rollo diferente. Entender patrones, entender conceptos. ¿Por qué me está diciendo esto que me dice? ¿Por qué repite esto tal? ¿Qué le he dicho mal para que me conteste así? ¿No? Eso es interesante. Sí. Ante eso, yo creo que antes decías tú que estábamos aprendiendo. Yo siempre cuento una historia que me fascinó. Mi abuela murió con 101 años hace, no me acuerdo, 15 o así. Entonces vivió una etapa de la historia fascinante, ¿no? Y de hecho vivió la llegada de la bombilla a su casa en el pueblo, en Valjunquera. Y yo le preguntaba, y si nos pusieron una bombilla en la cocina, ¿y qué hacíais? Encenderla y apagarla. Sí, o mirarla, ¿no? Tampoco había apagarla, claro. Pues yo creo que en la inteligencia artificial ahora estamos encendiendo y apagando bombillas, y en Internet durante mucho tiempo hemos hecho eso. Ahora yo creo que quizás estamos en una etapa un poquito más avanzada, pero tampoco mucho. Y efectivamente habrá un día que la usaremos pues para lo que tiene que usarse. Sí. Está claro. Oye, quería comentar tema de equipos, ¿no? Que montar equipos creativos, y bueno, en todos los sitios donde pues hay necesidad, además de destacar y compites, y en las agencias potentes y tal, tienes que buscar siempre, o sea, gente muy especial, ¿no? Y hay un punto que es como el traer a genios, ¿no? A gente muy potente a veces es difícil de gestionar. No sé si tienes alguna idea o alguna clave para tolerar a los genios, o para activarlos, para hacerlos formar parte de un equipo. Es una pregunta muy concreta, ¿eh? Luego hablamos un poco más de equipos. Yo creo que tengo esa capacidad. De hecho, antes cuando estaba en la agencia y me preguntaban, solía decir que mi trabajo era management de susceptibilidades, porque es verdad que no me resultaba demasiado difícil, y eso que no soy una persona empática, soy más bien un tímido patológico, y no soy muy bueno, digamos, en las relaciones sociales, pero no sé por qué razón, seguramente porque me interesa lo que esos tipos me pueden dar, por egoísmo personal, para construir una buena idea, para construir una buena campaña. Soy capaz creo que soy capaz de manejar susceptibilidades y manejar personalidades, digamos, complicadas o sensibles, diría yo, no más que complicadas, sensibles, ¿no? Yo siempre busqué, en un primer lugar, rareza. O sea, gente que tuviera una manera de pensar, primero muy distinta a la mía y luego muy distinta a la de los de alrededor. Eso era arriesgado, porque generaba a veces conflictos, ¿no? Precisamente por las diferenciaciones. Pero ese era mi estímulo inicial, siempre era ese. Luego que funcionase en el equipo. Y a veces no funcionaba, es verdad. Pero es verdad que también, pues, la gente que es muy potente así, además es peculiar. O sea, cuando consigue enganchar con otra gente igual y funcionar, yo creo que es lo que les pone también. O sea, es como, también que les pagues muy bien, también para atraer a la gente buena hay que pagar bien, pero está esa parte de, oye, cuando consigues que funcionen gente así, 2 o 3, y funcionan bien, ellos da la sensación de que es lo que buscan, ¿no? Al final. Lo de pagar bien es fundamental. Eso. Lo de pagar bien es fundamental. Yo creo que la creatividad necesita, creo que eso lo decía Chaplin, libertad y dinero. Eso todo, yo creo. Y
Y por lo menos si no tiene libertad, si no tiene dinero, pues no nos da libertad. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, en mi oficio, los clientes no acaban de entender que, digamos, pagando cada vez menos y dando cada vez menos libertad, lo que están es obteniendo un trabajo espantoso, ¿no? Pero sí, yo creo que eso una vez me lo decía Ferran Adrià, que recuerdo que volví de Berlín muy entusiasmado y, qué creatividad, qué gente, no sé qué. Y él me dijo, no, yo vengo de Londres y te aseguro que hay mucha más porque hay más dinero. Claro, es que el dinero al final yo creo que es la clave al final. O sea, por mucho que no queramos meter el dinero en ciertas ecuaciones, ¿no? Al final ahí es donde está la gente buena, e irte al sitio donde hay dinero, pues te vas a asegurar que estás rodeado de gente potente también y vas a aprender más y te vas a desarrollar más. O sea, yo eso... Durante muchísimos años, 20 o 30 años, la publicidad fue un oficio maravilloso en el que trabajar porque convocó a un talento descomunal por el dinero. Claro. Gente que a lo mejor no quería ser publicitaria, pero de pronto decía, bueno, pues aquí me pagan bien por escribir bien o por diseñar bien o por fotografiar bien, ¿no? Entonces, digamos, se juntó... Creo que era Banksy, ¿no? Que decía que le dolía profundamente que los mejores cerebros de su generación estuvieran trabajando en agencias de publicidad. Claro, pero es lo que hay, ¿no? Quería comentar también como explorar la relación cliente-agencia, ¿no? Hemos hablado de la arquitectura, que también se parece mucho a la relación que un arquitecto puede tener con su cliente, ¿no? Y hay una historia que a mí me gusta porque me gustaba casi cuando dejé un poco la arquitectura, porque esto me da bastantes vueltas, que es una historia de unos arquitectos franceses que se llaman Lacaton y Basal y que les pidieron hacer el diseño de una plaza cerca de Burdeos. Querían hacer pues una plaza más espectacular, tal. Era una plaza que estaba así un poco cascada y después de ir al sitio y darse unas vueltas por la plaza y mirar todo de arriba abajo, pensaron algunos diseños y le dijeron al cliente que no hacía falta hacer nada, que en el fondo con pintar los bancos ya era suficiente, ¿no? Que es un poco esta idea del no y el Bartleby y tal, ¿no? El de decir, oye, que a veces es mejor no hacer nada, ¿no? No sé si tienes alguna anécdota curiosa con tus clientes, puede tener que ver con esto de decir que no, pero, sí, pero más amplia. Hay una anécdota que tiene que ver con el no. La verdad es que el cliente es un factor esencial del proceso. Yo, digamos, he hecho buen trabajo porque he tenido buenos clientes. Digamos, o he hecho buen trabajo cuando he podido tener delante buenos clientes y es así. Esos son los que te marcan el encargo, los que te marcan el nivel de exigencia, los que te dan confianza, que es para mí fundamental. Entonces, digamos, la época que trabajamos para BMW y lo hicimos bien, que fueron, no sé, 15, algo más de años, había ahí un tipo que se llama Ignacio Fernández Simal, que era el director general, que ahora está creo que en Thermomix, en Borberg, que está empresa. Y este era un tipo que confesaba su incapacidad para juzgar el trabajo de comunicación y el trabajo creativo. Es decir, no sabía distinguir una buena campaña de una mala campaña. Sabía distinguir, digamos, lo que había que decir, pero luego ya, si así o asá, pues que es una cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? Y entonces el tío adquirió un método que era, él descubrió que si nos negaba, que si se cargaba las campañas, en función de cómo las defendíamos, descubría si realmente nos gustaban a nosotros o no. Y lo hacía así. Entonces se las cargaba siempre. O sea, su primera reacción era, bueno, pues no lo veo muy allá, Tony, no sé, yo no acabo de... Entonces, cuando me veía como una pantera, me dejaba pelearme un par de veces y al final decía, venga, va, para adelante, ¿no? Es una buena técnica cuando lo asombroso es que nos contó el método y lo siguió haciendo y siguió funcionando. O sea, sabíamos que estaba puteándonos y picábamos igualmente, ¿no? Y es verdad que cuando te decía que no y tú sabías que no habías traído lo mejor posible, agradecías ese no. Esto conecta directamente con el que fue probablemente el mejor spot de televisión que se ha hecho en España y que ya forma parte de la cultura popular. Para los que no lo visteis en su momento porque erais muy pequeños o no habíais nacido todavía, era un anuncio donde solo se veía la ventanilla de un coche, una mano moviéndose con el viento, un paisaje espectacular y solo se escuchaba una música suave combinada con el viento. Y al cabo de 20 segundos una voz en off decía ¿te gusta conducir? Y salía el logo de BMW como cierre. Tony siempre cuenta que el cliente fue fundamental para este anuncio, porque le dio un gran encargo, confianza y tiempo.
lo he explicado muchas veces, pero hay dos componentes fundamentales que tienen que ver con el cliente. Es un cliente, o sea, Ignacio Fernández Simal, que hizo el encargo. O sea, hay un encargo increíble y nos dio tiempo. O sea, confianza nos daba siempre. Por tanto, y eso es otro factor fundamental. Pero tiempo a veces no hay, ¿no? Y en este caso nos hizo un encargo que era, ¿esto él te gusta conducir? Lo tendríamos que saber explicar, lo tendríamos que poder explicar de una manera genérica, sin que esté asociada a un producto. Es decir, es un mensaje que está más allá de los productos, es un mensaje de marca. Entonces, ¿por qué no piensas en una campaña que con tiempo? No tenemos una necesidad. A ver, y una campaña gráfica más nos encargó. Y nos dio tiempo. Entonces, ese spot de televisión, que al final es una consecuencia de 1 año y medio de trabajo a partir de ese encargo maravilloso, tiene que ver con eso, con un cliente capaz de entender cómo funcionan los departamentos creativos de una agencia, los que te construyen la comunicación, ¿no? El valor, al final. Y el otro día, además, a raíz de esto, estuve hablando con un amigo que se dedicó bastante tiempo a la publicidad, a ser director creativo y con bastante éxito, y ahora está metido mucho en temas de tecnología y tal. Pero él me contaba, como yo le dije que le preguntarías, ¿no? A Tony. Bueno, ha habido algunas preguntas más, pero esta me pareció curiosa porque él me decía la ilusión que le hacía ver algo cuando lo había creado él, ¿no? La ilusión de ver de repente un anuncio en Gran Vía o ver algo así, decir, la ilusión que le daba, ¿no? Pero también tenía una extraña sensación de que en el fondo solo sabía él. O sea, que en la publicidad de alguna manera pues es difícil que el creativo que está detrás lo conozcan, ¿no? Entonces, él me decía que siempre se había preguntado cómo lo vive alguien como en tu caso, ¿no? Que has hecho piezas tan relevantes y que en el fondo, pues todo el mundo conocerá el anuncio, pero no saben quién eres tú, ¿no? Entonces, ¿cómo vivías eso en el momento en el que yo no puedo yo no puedo quejarme de anonimato porque estoy aquí ahora, por ejemplo, y he tenido una carrera, digamos, casi sobreexpuesta, diría yo. O sea, la gente me ha reconocido y me ha... mucho más de mi trabajo real. Es decir, porque yo al final he dirigido a mucha gente y mucha gente me adjudica cosas en las que yo he tenido simplemente un trabajo pues de supervisión o de aprobación o de exigencia, pero muchas veces no se corresponde a cosas que yo haya pensado, que yo haya escrito, ¿no? La mayoría, digamos. O sea que yo digamos, esa parte, digamos, de sentir el anonimato, yo casi la prefiero, o sea, porque tampoco soy una persona que... Puedo parecer lo contrario, pero no me interesa mucho... digamos, me apetece mucho esa parte de nuestro trabajo que tiene que ver con estar en un segundo plano, no soy como Risto, por ejemplo, ¿no? Risto sí, que le gusta estar en le gusta mostrarse, lo hemos hablado muchas veces con él, ¿eh? Hay una cultura distinta. La otra es, a mí me cuesta mucho dejar de ver los defectos, o sea, veo amplificados los defectos de las cosas. Eso supongo que os pasa a los arquitectos. A mi mujer, por ejemplo, le pasa muchísimo. Sí, eso en todo. Solo ve la entrega mal hecha entonces entra a una habitación donde hay una entrega mal hecha de tal y solo ve esa entrega. Entonces digo, qué maravilla. ¿No ves que aquello está mal? No, nadie lo ve. Solo ves tú. O sea, el efecto general es otra cosa, ¿no? Entonces, es difícil. A mí me pasa de pronto, al cabo de los años, que te sorprende, ¿no? Te sorprende con un anuncio que hicimos o yo qué sé, ves de pronto la bobina de nuevo con 10 anuncios y dices, pues estaban bien. Sí, no estaba mal lo que habíamos hecho, ¿no? No pensábamos mal, pero difícil. Al contrario, yo recuerdo, por ejemplo, la vergüenza que pasaba en cuando inscribes tus anuncios en un festival y vas a la proyección, vas a Cannes, por ejemplo, ¿no? Y te toca, estás ahí sentadito y has visto 500 anuncios que a ti te han parecido acojonantes, americanos, ingleses, alemanes, de todo, y de pronto aparece el tuyo y te hundes en el sofá y dices, hostia, era todo el mundo. Y de pronto la gente aplaude y dices, ¿por qué lo habrán visto, no? Que no, tú ves, no le ves la gracia. No crees que te haya quedado tal como tú pensabas que te tenía que dar. Que esa es otra cosa en general de la creación, ¿no? Que nunca llegas a la idea, digamos, perfecta que tú tenías de ese asunto. Nunca jamás, ¿no? Esa cosa de Miguel Ángel del final de su carrera, haciendo esas estatuas deformadas, porque que Dios, coño, Miguel Ángel, si la perfección es Miguel Ángel, ¿no? Pues él no sintió que había hecho, que el David era perfecto, ¿no? La publicidad, supongo que no hay, o sea, cuando un anuncio funciona increíble, se venden un montón de coches o se venden un montón de... O sea, tú no ganas más dinero. No hay un... Esa es una aberración sorprendente de nuestro oficio, pero que tiene que ver con que ganábamos tanto
en un principio lo que cobraban las agencias era una comisión sobre la inversión en medios, que de algún modo sí reflejaba eso, es decir, porque si el anuncio funcionaba bien, la marca invertía más el año siguiente, pues tú ganabas más. Algo ¿no? había. Tenía algo de eso. Pero luego se nos ocurrió la genial idea de que éramos creativos y de que en los años 70-80, de que en realidad teníamos que cobrar por la creatividad y que lo otro era una especie de comisión sobre una cosa que no nos importaba nada y que lo nuestro era rellenar un rectángulo en blanco y que éramos geniales en esto. Entonces empezó, digamos, los honorarios, es decir, la publicidad pagada en honorarios de creatividad, que en aquel momento eran equivalentes a esa comisión, pero a lo largo del tiempo se fueron reduciendo. Y hoy nos encantaría trabajar a éxito y decir, oye, si lo hago bien, déjame ganar más, pero ya, digamos, el mecanismo está tan instalado y es tan beneficioso para el cliente que ya no se va a sobre Yeah. Bueno, eso a lo mejor trabajando con startups o con gente que hay más opciones. Nosotros ahora sí que incluimos en general, sobre todo porque lo que hacemos es estrategia, sí solemos incluir factores como el equity o como Sí, el otro día, ayer puse, o antes de ayer, puse que te iba a entrevistar, y Diego Ballesteros, que lo entrevisté también, que era el CEO de Sin Delantal, o uno de los fundadores de Sin Delantal, y lo puso, oye, seguro que no lo sabéis, pero él está detrás de esta campaña tal, y puso el anuncio la carta Fairy, ¿no? Y me acuerdo, es que además me acuerdo perfectamente de ese anuncio porque era la época en la que yo iba siempre en el metro, y estaban en el metro y me acuerdo de haberlo leído y haber dicho, joder, estos se lo han currado. Sí. Mira, ese es un caso de un anuncio que me escribí yo en mi casa tranquilamente, pero que dices, si no hubiera habido un director de arte, un diseñador extraordinario, igual sería un desastre ese anuncio. O sea, un texto, yo por ejemplo que soy incapaz de diseñar, siempre he tenido un agradecimiento enorme a la gente que ha hecho que los textos que yo había escrito de pronto lucieran, porque sé que un director de arte malo los destruye. Entonces, por eso decía, equipo, sí. Eso, por ejemplo, eso requiere un equipo mínimo, ¿no? Porque creo recordar que no había foto, había una foto mínima. No había nada. O sea, era, sí. O sea, era texto. Entonces era un textito y pero solo componerlo. Sí, o sea, solo hacer la composición del texto. Sí. Además llamaba la atención. En algo interesante o no. Antes de que Tony nos cuente cuál es el libro que más ha regalado, solo recordarte que ya puedes ver las entrevistas en vídeo en YouTube y que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com recibirás por email una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Pues no estoy seguro, pero creo que debe ser posiblemente La resistencia íntima, de José María Esquirol, o un libro que me regalaron. Y el libro que más quisiera haber regalado, pero que no se encuentra, es Diccionario del que duda, de John Ralston Saul, que me lo regaló un amigo que siempre acierta con los libros. Es un libro que tengo en la cabecera de la mesa, que nunca haya acabado de leer del todo, porque es un diccionario, entonces me gusta mucho ojearlo, ¿no? Entonces seguramente hay páginas que jamás he leído. No lo he leído nunca de principio a final. Pero La resistencia íntima, que también me lo regaló un amigo, David Caballero, un director de arte de la agencia y socio, y me impresionó mucho y lo he regalado mucho, sí. Muy bien, pues la siguiente tiene que ver con el aprendizaje. Si pudieras tener acceso al mejor experto profesor de algo, al número 1 mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? Yo estoy muy obsesionado con la filosofía, la verdad. O sea, digamos, esa necesidad de entender la complejidad en la que se ha convertido mi oficio y en general el mundo me obliga, o a mí me parece que me obliga a tratar de entender desde la distancia, ¿no? Entonces, me siento cómodo en la filosofía. Seguramente también podría estudiar antropología o sociología y encontraría respuestas, ¿no? Pero la filosofía me interesa y he encontrado por ejemplo, Esquirol, ¿no? Algún filósofo que la explica bien y me acerco a ellos. Sí. Muy bien, pues yo creo que darte las gracias. Queda una última pregunta, pero ha sido un privilegio. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas y además... Yo me lo he pasado muy bien, así que te lo agradezco también. Sí, me gusta mucho el poder ver las cosas desde un ángulo diferente, que yo creo que tú eres de esas personas que tiene su propio como modelo mental, ¿no? Que ya tiene como sus propios ángulos de cómo entender las cosas. Bueno, lo voy cambiando y te tengo que decir, Ferran Adrià me decía que hubo una época que él daba 1000 entrevistas al año. Joder. O sea, eran un par o tres al día. Es verdad que había días que había 15 y otro día que no hacía ninguna, ¿no? Y él decía, claro, no tengo tiempo para otra cosa. Entonces,
me doy cuenta que las entrevistas me permiten pensar. Es decir, mi pensamiento se construye a base de lo que voy contestando. Y me doy cuenta que voy evolucionando. Es decir, que lo que contestaba a la misma pregunta a primeros de año es distinto. Entonces, a mí esto, sobre todo si te hacen buenas preguntas y hay una buena charla, me ayuda a pensar, porque no creo que tenga es verdad que tengo algunas obsesiones, ¿no? Pero no creo que tenga un pensamiento fijo, sino que procuro que vaya a ir aprendiendo, vamos. Pues ya la última pregunta. ¿Quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Ahora, es que eso va cambiando, pero ahora yo estoy, porque tengo un colega, un socio en Alegre Roca, que me habla mucho de él, me obsesiona mucho Warren Buffett. Un clásico. Me parece un filósofo al final. Es un tipo que por ejemplo, esa aproximación tan genial cuando el tío no invertía en tecnología y le dicen, bueno, pero se ha invertido en Apple. Y dice, es que Apple no es una empresa de tecnología, es una empresa de lujo, ¿no? O sea, esa visión tan desde lejos y tan clara. Yo creo que un tipo que invierte como él, que invierte, digamos, en valores sólidos, ¿no? Es algo así como filósofo también, ¿no? Es un tío que analiza la realidad de una manera muy global y muy certera, ¿no? Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O casi mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Méndez Saltarén, Dani Saltarén y Jorge Lana por dejarnos su oficina para grabar este episodio. Y ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, en @IONCuervas y M al final, y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.